Hola, buenas tardes. Bienvenidos a mi canal. De Barranquilla se escucha. Hoy quiero contarles algo muy importante que muchas personas me han dicho que suba a mi canal porque forma parte autóctona de Barranquilla. Y es que hay historias que se cuentan en un barrio antiguo de acá de Barranquilla. En esta ciudad hay lugares que no solo se recorren, también se sienten. Lugares donde el tiempo parece avanzar diferente, donde las calles guardan más memoria de lo que uno se imagina y donde cada esquina tiene una historia que alguien alguna vez contó en voz baja. Uno de esos lugares es un barrio antiguo, conocido por sus casas grandes, sus árboles altos y calles tranquilas. Un barrio que a simple vista parece normal, elegante, incluso silencioso en ciertos momentos del día. Pero como ocurre con muchos lugares que tienen historia, siempre hay algo más de lo que se ve. Con el paso de los años, ese barrio ha sido escenario de muchos relatos. No relatos oficiales, ni escritos como hechos comprobados, sino historias que la gente cuenta, que ha vivido. Historias que cambian un poco dependiendo de quién las narra, pero comparten algo en común, la sensación. Algunos vecinos de este barrio dicen que a ciertas horas el ambiente se siente distinto. No necesariamente extraño, pero sí diferente. Como si el aire estuviera más quieto o como si el sonido de la ciudad se alejara un poco. Me refiero al barrio El Prado, en Barranquilla. Otros mencionan que al caminar por algunas calles en la noche se perciben ruidos que no siempre tienen explicación clara. Pasos lejanos, puertas que se mueven con el viento o sonidos que desaparecen al voltear. Pero también hay otra parte de la historia, la parte de quienes dicen que no hay nada extraño, que todo tiene explicación lógica, que son casas antiguas, estructuras que suenan, el viento o simplemente la mente jugando con la percepción. Y ahí es donde este lugar se vuelve interesante, porque no todos lo interpretan igual. Para algunos es un barrio histórico lleno de belleza arquitectónica. Para otros es un lugar con una atmósfera difícil de describir. Y para otros es simplemente parte de la vida cotidiana de la ciudad. Lo curioso es que este tipo de relatos no nacen de un solo momento, sino de muchos años de pequeñas historias acumuladas. Una persona cuenta algo, otra persona lo repite, alguien más agrega un detalle y con el tiempo la historia crece. Así funcionan los relatos en las ciudades. No siempre nacen como hechos, muchas veces nacen como sensaciones compartidas. Y este barrio no es la excepción. Sus casas antiguas han visto pasar generaciones enteras, familias, cambios, épocas distintas, y cada etapa deja algo en el ambiente. Algunos dicen que los lugares guardan memoria, en memoria visible, sino una especie de huella invisible de lo que ocurrió ahí. Por eso cuando la noche llega, cuando el ruido baja, cuando la ciudad se calma, hay quienes sienten que el barrio habla de otra manera, no con palabras, sino con silencios. Pero también es importante decir algo. Este es un barrio vivo, habitacional, con personas que trabajan, que estudian, que caminan todos los días por sus calles. Es un lugar real, una vida real, con historias reales del presente. Y como en muchas partes del mundo, lo antiguo siempre genera imaginación. Cuando un lugar tiene historia, también tiene interpretación. Y eso no es algo negativo. Al contrario, es parte de lo que hace a las ciudades interesantes.
porque no solamente vivimos en los lugares, también los contamos. Con el tiempo, estos relatos se vuelven parte de la cultura popular. Historias que se mencionan en conversaciones, en reuniones o simplemente cuando alguien pasa por ahí y recuerda algo que escuchó antes. Y aunque cada persona tenga su propia versión, todas terminan formando una misma idea. La de un lugar con identidad fuerte, con historia, con presencia. Hoy en día el barrio sigue siendo exactamente eso, un barrio activo, con movimiento, con vida, con rutina diaria. Pero también sigue siendo un lugar muy interesante, lugar donde las historias viven en paralelo, no en lo que se ve, sino en lo que se cuenta. Y tal vez eso es lo más interesante de todo, que no todos los lugares necesitan ser misteriosos para generar historias. A veces basta con el paso del tiempo, la memoria y la forma en que las personas interpretan lo que sienten. Porque al final, en ciudades como Barranquilla, hay lugares que no solo se ven, también se escuchan, en las historias que la gente sigue contando una y otra vez con el paso de los años. Y esas historias, aunque cambien, nunca desaparecen del todo. Solo se transforman como la ciudad misma. Y así, entre lo que recuerda y entre lo que se recuerda y lo que se imaginan, ese barrio sigue existiendo en la vida diaria y también en la memoria de quienes lo cuentan. En el Atlántico, no todas las historias se cuentan igual. Hay lugares donde la gente habla fuerte, ríe, vive el día a día sin pensar demasiado. Y hay otros lugares donde las historias se dicen más despacio. Soledad y Malambo, Atlántico, son dos municipios de Barranquilla. Son de esos lugares donde la vida es normal, cotidiana, real. Pero como en muchos sitios antiguos y populares, también existen relatos que la gente ha compartido con el tiempo. No son historias escritas como hechos oficiales, sino relatos que pasan de boca en boca. Algunos vecinos cuentan que en ciertas zonas, especialmente de noche, el ambiente se siente diferente. No necesariamente extraño, pero sí más silencioso. Y ese silencio es lo que hace que surjan las historias. Porque cuando la ciudad baja el ruido, la imaginación empieza a llenar los espacios. Se habla de casas antiguas, calles poco transitadas en la noche, sonidos que algunos interpretan de distintas maneras. Pero también hay otra parte de la realidad. Personas que dicen que todo tiene una explicación lógica, que son barrios vivos, con movimiento constante, con rutina diaria como cualquier otro. Y ahí es donde estos lugares se vuelven interesantes, porque conviven dos formas de verlos: las de quienes sienten algo diferente y las de quienes lo ven todo como normal. En Soledad Atlántico, por ejemplo, hay zonas donde la historia del barrio es muy antigua. Casas que han visto generaciones enteras, cambios, familias, crecimiento. Y como en todo lugar con historia, con el tiempo se empiezan a surgir relatos. En Malambo pasa algo parecido. Es un lugar con vida activa, con movimiento diario, pero también con historias que la gente menciona en conversaciones informales. Historias que no siempre se pueden comprobar, pero que forman parte del imaginario colectivo. Y eso es lo importante. No si son verdad o no, sino que existen en la forma en que la gente las cuenta. Porque las ciudades no solo se construyen con calles y edificios, también se construyen con relatos. Con el tiempo, estas historias se mezclan con la vida diaria. Alguien las repite, alguien las transforma, alguien las recuerda. Y sí, sin darse cuenta, se convierten en parte del lugar. Durante el día, Soledad y Malambo son barrios normales, llenos de movimiento, trabajo, vida.
Pero en la noche todo cambia un poco. El ritmo baja, el sonido se reduce y el ambiente se siente distinto. Y es en ese momento cuando las historias parecen tener más espacio para aparecer. No porque ocurran más cosas, sino porque se escuchan más. Hoy en día, estos lugares siguen creciendo, cambiando, evolucionando. Pero las historias antiguas y las nuevas siguen allí, formando parte de la cultura oral de la región. Porque al final, cada ciudad, cada barrio, cada calle tiene algo que contar. Y en el Atlántico, esas historias no solo se viven, también se escuchan. En lo que la gente recuerda y en lo que decide contar. En Barranquilla se escucha. Diana Farfán es una empresaria que vivió 2 años en el barrio El Prado y es quien dice que tiene el don de poderse contactar con esas energías. Ella acompañó a personas especializadas en recorridos y confirmó la presencia de actividad paranormal. Ella dice, no es un mito, en el barrio El Prado se ven y se sienten cosas. Quien confiesa que desde niña podía ver y sentir a los muertos. No soy medium, solo me puedo contactar con esas energías que hay en esas casas, sostiene. Diana estuvo en la mansión desde donde funcionó la funeraria Jardines del Recuerdo, en la calle 53, que hoy se encuentra abandonada y sumida en el olvido. Aquí dicen que se aparece un niño jugando con un balón, energía que fue confirmada por ella. Hace 2 semanas se presentó una curiosa situación cuando el emblemático Hotel El Prado salió a aclarar a través de un comunicado en sus instalaciones que no habían fantasmas. La situación llamó la atención de la prensa, que de inmediato trató de buscarles las explicaciones del asunto, en el que estaba involucrado un señor llamado Insignares. Fue algo descontextualizado. Yo estaba en un matrimonio en el hotel con unos tragos en la cabeza. Me grabé un video diciendo que iba a buscar fantasmas, pero no sale ni muestro nada. Lo subí a mis redes como usualmente hago. Contó al enfatizar que en el hotel no aparecen en sus rutas ni en sus caminatas. En el Hotel El Prado no aparecen fantasmas, es totalmente falso. La gerencia del hotel salió a responderle a Insignares, aclarando que en las instalaciones de la edificación no hay ningún tipo de actividad paranormal. Es totalmente falso. El escándalo ocurrió, agregó por el comunicado de prensa, porque el video había pasado desapercibido. Sin embargo, me llegaron testimonios de personas y huéspedes que aseguraron que allí sí pasan cosas raras. Hay 13 relatos de fantasmas en el barrio El Prado. Son tantas las historias y testimonios que Insignares ha recogido que le alcanzó para escribir un libro al que llamó Los fantasmas del Prado, publicado por la editorial Amazon y que fue lanzado en la mansión Gidi el pasado 19 de abril. Son relatos que hacen parte de construcciones colectivas, algunas que uno conoce desde niño, otras contadas por personas que viven o trabajan en el barrio y dan sus testimonios de lo que ocurre allí. En el prólogo del libro, escrito por el historiador Francisco Eberley, destaca que el trabajo expone otra visión de sucesos de ciudad, un entramado de voces verdaderamente ocultas, disonantes, sin interpretación, pero con la vacilante verdad que viven o conviven en estos lugares. Y esto fue uno de los relatos de Barranquilla se escucha a través de mi voz, Evelyn Pastrano.